Hermanos, sean todos bienvenidos a su programa En Meditación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se podría decir así, es continuación del tema del programa anterior. ¿Se acuerdan el nombre? El nombre era la lepra del pecado. Pues hoy vamos a hablar sobre un tema que se titula Contrición por los pecados cometidos. ¿Qué es la contrición? Vamos a comenzar diciendo que es uno de los 5 pasos para hacer una buena confesión, una confesión completa. Entonces la contrición es un pesar del corazón, es un dolor de corazón por los pecados que nosotros hemos cometido, por haber ofendido a un Dios tan bueno, providente y misericordioso por nosotros. Y la contrición lleva pues implícito un propósito firme de no volver a cometer esos pecados de los cuales nosotros pues nos vamos a confesar. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo del 36 al 50, no vamos a leerlos todos por efectos de tiempo, pero sí anoten la cita, Lucas 7, 36, 50, pues nos relata aquí que nuestro Señor Jesucristo fue invitado a comer a la casa de un fariseo llamado Simón. ¿Se acuerdan, verdad? Ya así se van acordando. Allá en los versículos 36 al 38 nos dice que cuando ya estaban sentados en la mesa, entró una mujer y se fue, pero derechito hacia donde nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que era una mujer pecadora que había en la ciudad. Ella ya debió haber conocido a nuestro Señor Jesucristo y probablemente se había sentido impresionada por alguna doctrina de nuestro Señor, alguna palabra de nuestro Señor o por algún gesto de su misericordia. Se acerca a Jesús esta mujer y miren qué interesante, se desborda, ese es el verbo, se desborda en muestras de arrepentimiento y de contrición, o sea, en muestras de dolor. Lo que pasa en el interior de esta mujer se sabe por las palabras posteriores de nuestro Señor Jesucristo, que en el versículo 47 dice: por eso te digo que sus numerosos pecados le quedan perdonados por el mucho amor que ha manifestado. Como queriendo decir, porque amó mucho, se le perdonó mucho. Esta, hermanos, es la razón de tanto perdón. Termina nuestro Señor Jesucristo ahí en el versículo 50 con estas palabras consoladoras. Le dice: tu fe te ha salvado, vete en paz. Vete en paz, como queriéndole decir, recomienza con tu vida, con una nueva esperanza, pues todos tus pecados, todos ellos te han sido perdonados. Vete en paz. O sea, hermanos, la paz ha sido siempre, y ustedes me van a dar la razón, la paz ha sido siempre el resultado de una sincera contrición, de haberse acercado al confesionario y decir con un dolor: perdón por estos pecados que he cometido. Esa paz es el resultado, ¿no?, de un arrepentimiento profundo, verdadero, sincero. Vete en paz, así nos despide, ¿no es cierto?, el sacerdote después de darnos la absolución de nuestros pecados. ¿Y cómo salimos de ahí el confesionario? Muchos dicen: salí pero livianito, salí muy lleno de paz interior. Hermanos, el arrepentimiento profundo y sincero salvó a aquella mujer del hundimiento definitivo. Mediante la contrición, ella comenzó una nueva vida, la vida nueva que nosotros debemos de comenzar cada vez que salimos del confesionario, haber confesado nuestros pecados con un verdadero arrepentimiento, y cuando escuchamos esas dulces palabras: vete en paz. Nuestros peores defectos, nuestros innumerables pecados no nos deben de desalentar nunca, hermanos, nunca. Aunque sean muchos los pecados que nosotros tengamos actualmente, de repente,
Aunque nosotros nos estemos confesando, por así decir, de los mismos pecados, no nos debemos desmoralizar ni desmotivar, hermanos, porque esto es precisamente lo que quiere Satanás. Que nosotros digamos, no puedo ir a confesar esto, este pecado no me lo va a perdonar Dios porque es un pecado muy grande, muy vergonzoso. No, hermanos. No hay que pensar así porque esa es una de las estrategias del diablo. Dios siempre está dispuesto y estará siempre dispuesto a perdonar nuestros pecados, aún el pecado más grande, aún el pecado más vergonzoso, pero eso sí, con una condición. Siempre y cuando nosotros acerquemos a la confesión así, verdaderamente, sinceramente, arrepentidos. Volvemos después de esta pausa. Hermanos, volvemos con el tema contrición por los pecados cometidos. Estábamos diciendo algo muy interesante en el segmento anterior, que Dios siempre está dispuesto a perdonar nuestros pecados, cualquiera que éste sea, el más grande, el más vergonzoso, etcétera, pero con una condición: que nos acerquemos a la confesión con un verdadero dolor, una verdadera contrición por haber ofendido a nuestro Padre Dios. Es importante que sepamos, hermanos, que la contrición, el dolor, el verdadero arrepentimiento atrae la misericordia de Dios a nuestras vidas. En Isaías capítulo 66, versículo 2 nos dice: mis miradas se posan sobre los humildes y sobre los de corazón contrito. Isaías 66, 2. Es decir, que nuestro Padre Dios siempre nos escucha, siempre atiende un corazón arrepentido. Yo los invito a que lean el Salmo 50. Ahí lo dice claramente, que siempre escucha un corazón sincero, humillado y contrito, o sea, con dolor. Debimos de pedirle entonces al Señor que grabe estas palabras del Salmo 50 en nuestras mentes, para no detenernos en ese empeño por querer alcanzar la santidad a la que ustedes y yo estamos llamados a vivir cada día de nuestra vida. Que grabe esas palabras que están en ese salmo para no detenernos en nuestro empeño de querer amar más a Dios cada día más y más. Hermanos, no deben entristecernos ni deprimirnos para nada, ni desesperanzarnos nuestras caídas. Para nada, hermanos. Aún las caídas más grandes, si nosotros acudimos a nuestro Señor con dolor, con un buen propósito de enmienda a este sacramento de la confesión, mira, Él lo perdona todo absolutamente. Nuestro Señor Jesucristo se conmueve tanto con la fidelidad de San Juan, así como después de la caída de San Pedro, se enternece con su arrepentimiento. Claro que sí, ¿saben por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo comprende muy bien nuestra debilidad como seres humanos. Decía San José María Escrivá de Balaguer, el Señor nos busca como buscó a los dos discípulos de Maús, saliéndoles al encuentro. Nos busca como buscó a Tomás y le enseñó las llagas para que creyera. Jesucristo está siempre esperando que volvamos a Él, precisamente porque nos ama y conoce nuestra debilidad. Volviendo al pasaje que estábamos mencionando, Simón, callado, contempla la escena y menosprecia en el interior a su mujer y se erige ahí nomás en juez, la condena. En el versículo 30 dice: si este hombre fuera un profeta, sabría quién es, qué clase de mujer es esta, una pecadora. Y nuestro Señor Jesucristo le dice en los versículos 41 y 42, Simón le dice: un prestamista tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo estos con qué pagar, se los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará más? Y Simón contesta: pienso que aquel que perdonó más. Simón respondió correctamente. Lo que el Señor le dice a continuación es una gran alabanza a esta mujer que ni siquiera se atrevía a hablar, y le dice en los versículos 44 y 46, vuelto esta mujer dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a la casa y no me diste agua para lavar mis pies. Ella en cambio los ha bañado con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. En otras palabras le dijo: tú no me amas.
ella sí. Me ama, le quiso decir, a pesar de sus muchos pecados. Y ha demostrado que es muy grande su necesidad de ser perdonada. Qué interesante. Ha mostrado su necesidad de ser perdonada. Es lo mismo que nosotros tenemos que mostrar, queridos hermanos, cuando nos acercamos a la confesión. Un verdadero dolor, una verdadera contrición, un arrepentimiento profundo, que el Señor sabe con qué condiciones nosotros, con qué actitud, con qué emoción nos acercamos al sacramento de la confesión. Es muy importante, repito, la contrición es uno de los 5 pasos que nosotros debemos de llevar a cabo para hacer una confesión completa, podemos decir así. Y ya pues entonces, para terminar el programa del día de hoy, mis queridos hermanos, 3 puntos a meditar de lo que hemos escuchado hoy. ¿Qué es la contrición? La contrición es un pesar, es un dolor del corazón por haber ofendido a nuestro Padre Dios, quien es tan bueno, tan misericordioso y tan providente, y el cual lleva también implícito pues el firme propósito de no volver a cometer esos pecados de los cuales nos vamos a confesar. Número 2, Dios siempre estará dispuesto a perdonarnos aún el pecado más grande o más vergonzoso que tenemos, siempre y cuando volvamos a Él verdaderamente arrepentidos. Y número 3, no deben entristecernos ni deprimirnos nuestras caídas, ni las caídas más graves, siempre y cuando nosotros acudamos a confesarnos con un verdadero dolor y arrepentimiento. El Señor nos va a perdonar todos los pecados que estamos realmente arrepentidos y que nos confesamos. Queridos hermanos, les invito para que me acompañen en la continuación de este programa en la próxima semana. Bendiciones abundantes.